No es que no va a haber momentos difíciles. No hay un pare de sufrir cuando usted viene a Cristo. Siempre habrá sufrimiento, siempre habrá dolor, siempre habrá momentos de crisis. La bendición es que no batallaremos, no lucharemos solos, porque el poderoso gigante, el Dios de gracia, de bendición y de misericordia, ha prometido que caminará con nosotros. Amén. Y quizás nosotros nos identifiquemos en este momento con lo que estaban viviendo el tiempo de Gedeón. El libro de Jueces nos habla de la historia entre Josué y Samuel. Después de que Josué logra entrar a la tierra prometida, cruza el Jordán. Después de que Josué muere, durante él estuvo, fue un tiempo tremendo, hermoso para el pueblo israelita. Pero después que Josué muere, viene un tiempo difícil, duro. Y vamos a ver qué es lo que había pasado en ese tiempo. En ese tiempo se olvidaron de Dios, se alejaron. Y dice la Escritura que se levantó una generación que no conocía a Dios. Se olvidaron de instruir a sus hijos. Se olvidaron de enseñarles. Y estos fueron 40 años aproximadamente. Después de ese tiempo de paz viene un tiempo difícil. Un tiempo donde ya los israelitas no tenían su propio gobierno, donde ya los israelitas habían perdido aquella palabra que Dios había prometido a Moisés. Cuando le dijo, los demás pueblos les van a temer a ustedes, porque se van a dar cuenta, dice Éxodo 15 y 15 a 16, que ustedes son un pueblo vencedor y les van a tener temor. Pero en este tiempo, eso se había perdido. Lo que había pasado ahora era que los madianitas estaban acosándolos, estaban robándoles su ganado, tenían una crisis no solamente económica, de seguridad, tanto que dice que se habían ido y habían hecho cuevas para vivir, y había una crisis espiritual. Se olvidaron de Dios. El ambiente no era el mejor. En medio de estas circunstancias es cuando Dios llama a Gedeón y le da una victoria segura. Y es que cuando Dios está con nosotros, vamos a tener una victoria segura. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado: con Dios podemos garantizar la victoria. Con Dios podemos garantizar la victoria. Y esa victoria segura viene, en primer lugar, cuando estamos en el propósito de Dios. Diga conmigo: debo estar en el propósito de Dios. Porque a veces queremos victorias, pero estamos fuera del propósito de Dios. Y a veces queremos las bendiciones y queremos todo, pero estamos fuera del propósito de Dios. Para que la victoria sea segura, debemos estar en el propósito de Dios. Y para estar en ese propósito de Dios, no importa lo que usted esté viviendo hoy. Puede estar en medio de la crisis más grande. Puede estar en medio de situaciones que aparentemente le digan: Dios te olvidó. Ya Dios no se acuerda de ti. No hay esperanza para ti. No pienses que Dios va a hacer algo. Ya tú no tienes arreglo. La situación que estaban viviendo los israelitas en el tiempo de Gedeón parecía que ya no había esperanza. ¿Saben lo que es? Que cada vez que ellos tenían su cosecha, tenían que estar cuidando, porque los madianitas venían, le robaban su cosecha y se iban. Por eso es que cuando nosotros leemos, dice que Gedeón no estaba en la era, estaba en el lagar. La era un lugar espacioso, amplio, para que el viento soplara y se llevara toda lo que cubre el trigo. Pero la maleza del trigo. Pero ahora él no está en la era, está en el lagar, donde era que ellos preparaban el vino. Pero estaba ahí semi escondido, protegiendo su grano. Y es ahí donde Dios viene y le habla.
Cuando usted esté en el propósito de Dios, no importa las condiciones donde esté. No importa como Moisés, que estaba en el desierto y de allá lo llamó el Señor. No importa que usted esté sentado cuidando las ovejas como estaba David. Cuando Dios llama de allá de cuidar las ovejas, allá el solitario, y aunque sea el último de los hijos, Dios lo trae. Las condiciones, no importa dónde estemos, porque cuando Dios tiene propósito con nuestra vida, nos llama de donde estemos. Y es lo que hace el Señor con Gedeón, ahí semi escondido, cuidando del trigo. De ahí el Señor lo llama. De ahí, cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, no importa las condiciones donde estemos. Y miren lo que pasa aquí en Jueces 6 del 2 al 4 que leímos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Sabe lo que estaba pasando? Provocaba una hambruna bárbara. No había nada. ¿Sabe la crisis que traía esto en las familias? Tanto que tuvieron, dice, que buscar cuevas para irse. No importa dónde usted esté hoy. Y quizá usted esté pensando, las condiciones que yo tengo, yo no llevo para una victoria, solo para un fracaso. Porque estoy en la prángana, estoy en el momento más difícil de mi vida, donde yo no puedo mirar objetivamente, porque el dolor es tan grande en mi corazón de lo que estoy viviendo, que he llegado a pensar que ya estoy fuera del propósito de Dios. Quizá usted esté ahí donde estaba Gedeón, día tras día, viendo esa maldad de los madianitas, día tras día luchando cómo conservar el alimento para su familia, día tras día en medio de esa incertidumbre, tratando de asegurar y cuidar el día de mañana. Pero ahí en medio de esas condiciones, cuando Dios tiene propósito, hermanos, no hay lugar escondido para Dios. No hay lugar donde usted pueda estar en este momento, ni condiciones de crisis donde usted pueda estar, en el que Dios no le pueda llamar y decir, tengo un propósito con tu vida. ¿Por qué? Porque no solamente cuando estamos en el propósito de Dios, no importa dónde estemos viviendo, sino aún el concepto que tengamos de Él. ¿Qué es lo que pasaba con Gedeón? ¿Qué había dicho Gedeón de Dios en ese momento? ¿Dónde están todas aquellas maravillas que Dios hacía? ¿Dónde está? Yo no lo veo ahora. Ya Dios como que nos abandonó. Y eso es lo que él pensaba. Ya no hace maravillas. Y quizá en ese medio del dolor también nosotros podamos tener un concepto equivocado de lo que es Dios. Y pensemos, yo no califico para Dios. Dios no puede hacer nada conmigo. No, porque es que ya Dios ya se terminó. Ya Dios está pensando solamente en otra gente, pero no en nosotros. Hay quienes llegan a decirnos, pastora, es que Dios está tan ocupado con los que necesitan más que yo estoy fuera de ese grupo. Pero quiero decirle este día que aún no importa lo que hay en su mente ahora pensando de Dios. No importa que usted a veces diga, ya Dios se olvidó, ya Dios no me quiere, ya Dios no hace, y hasta aún pueda llegar a decir, a saber si sé si existe. Mire lo que dice aquí en 6:13. Y Gedeón le responde cuando el ángel se le aparece, si Jehová está con nosotros, entonces ¿qué pasa? ¿Cuánto hemos oído esto? Si Dios existe, entonces ¿por qué sufren los niños? Si Dios existe, entonces ¿por qué tanta hambre? Si Dios existe, ¿por qué esto? Hermano, Gedeón le dice, si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué estamos viviendo esto? Y a veces los cristianos decimos, y si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que pasar por este dolor? Gedeón estaba en las mismas condiciones, y no solamente le había dicho eso, sino que estaba pensando que Dios ya no hacía maravillas. Cuando estamos en ese propósito de Dios, no importa lo que estemos viviendo, no importa el concepto que tengamos de Él, ni aún lo que pensemos de nosotros. ¿Qué le dice Gedeón al ángel cuando le llama? Yo soy de una familia pobre, de la más chiquitica, del último hijo de Manasés allá. Y es más,
soy el hermano menor. No hay esperanza. Casi siempre los privilegios, casi siempre se ponía en el primero. El primogénito era el que se llevaba las bendiciones y los privilegios. Pero el último era casi sin mencionar. Pero cuando Dios tiene propósitos, no importa que usted sea el último, no importa que sea el de medio. Cuando Dios tiene propósito, lo que Dios ve, no el exterior, sino el corazón. Eso es lo importante. Samuel quería ungir a Eliab y dijo: uy, estoy delante del nuevo rey de Israel. Y el Señor le tiene que decir: tranquilo, mijo. Medio colombiano, ¿verdad? Y le dice: se pega, hermano. Y le dice, imagínese, llama tantos años ahí acostándose con colombiano, cuesta. Algo se aprende. Y le dice el Señor: deténgase, mijo. La cuestión no es por ahí. Yo no me dejo impresionar por lo físico, por lo exterior. Yo veo el corazón. Y puede ser que a veces las apariencias a nosotros nos engañen, pero no a Dios. Dios ve el corazón. Y eso es lo importante. Había una humildad en Gedeón tremenda. Cuando usted lee ese libro se va a dar cuenta que no es la única ocasión donde él dice: pero yo soy el menor, yo soy de la tribu tan pequeña, somos pobres, no tenemos plata. ¿Cómo así que yo? Y a veces nosotros mismos nos menospreciamos. Pero recuerde que el Señor dice que de lo vil del mundo escogió Él para avergonzar a los sabios. No menospreciemos donde estemos, no menosprecie quiénes somos, porque en las manos del Señor, hermanos, somos un tesoro maravilloso. Y eso es, más adelante cuando usted encuentre este Gedeón mismo, que vienen los mismos familiares de Efraín y le dice: ¿por qué no nos llamaste después cuando viene la victoria? ¿Por qué no nos llamaste para...? Y le dijo: no, si lo que ustedes han hecho es más grande que lo que nosotros hemos hecho. Y después cuando ya regresa con la victoria le dicen: Gedeón, queremos que tú, tu hijo y tu nieto sean nuestros que nos gobiernen. Y Gedeón tiene claro ahí en el 8:23 y le dice: no, yo no los voy a gobernar. Lo que quiero es que los gobierne Jehová. ¿Qué reconocimiento tenía él? Pero no importa, hermanos, dónde estemos, la condición que vivamos, no importa el concepto que tengamos de Dios, ni aún lo que pensemos de nosotros, cuando estamos en el propósito de Dios, Dios nos va a dar una victoria segura. Y es lo que hace el Señor con Gedeón. En medio de aquella circunstancia, en medio de aquellos conceptos que él tenía de Dios, y aún en medio de lo que pensaba de sí mismo, Dios lo llama. Y es que vamos a tener una batalla, una victoria segura cuando estamos en el propósito de Dios. Pero segunda cosa, cuando Dios dirige la batalla. Muchas veces Dios ha llamado, pero no hemos querido oír esa voz de Dios. Dios nos ha llamado, pero queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Pero Dios quiere ser no solamente el que nos llama, sino el que dirige el proceso de nuestra vida. Y es lo que pasa con Gedeón. Cuando usted y yo estamos listos para decirle: Señor, me rindo. Yo siempre he dicho, cuando cantamos esa alabanza, levanto mis manos, porque cuando levanto mis manos es que yo comienzo a ver esas maravillosas cosas tuyas. Porque esta es la posición más vulnerable del ser humano, con las manos arriba, porque es cuando estamos rendidos. Y cuando usted de veras está rendido, se somete y le dicen: siéntese, suba, baje, y así va usted, y lo que le digan lo hace, porque usted ha rendido sus derechos. Y cuando nosotros hemos rendido nuestros derechos a Dios, vamos a estar dispuestos a seguir sus direcciones, aun cuando esto a veces traiga dolor a nuestro corazón, porque somos seres emocionales. Y hay designios de Dios que no los vamos a entender, solamente hay que obedecerlos. Hay designios de Dios que no nos toca cuestionarlos, sencillamente porque le hemos rendido nuestros derechos. Hay cosas que usted y yo no entendemos, ni las vamos a entender. Yo creo que hasta que lleguemos delante del Señor, le vamos a poder decir: ¿por qué mi nieto solo vivió 3 días y te lo llevaste? ¿Por qué?
Y de pronto usted tenga sus propias preguntas. Para mí es una de las preguntas que le voy a hacer. Porque a veces veo a niños y digo, Alfredito tendría ya 2 años, 3 años. Y uno va pensando, humanamente no le entendemos, porque tocan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero es ahí donde nos toca reconocer, te rendí mis derechos y tú eres el soberano. Por eso es que cuando Dios nos llama y Dios dirige nuestra vida, Dios dirige nuestros proyectos, Dios dirige nuestras batallas, vamos a encontrar nosotros la victoria segura. No nos apartemos. ¿Qué es lo que sucede con Jonás? Dios lo llama. Dios tenía un proyecto, pero en el medio de ese proyecto que Dios lo llama, y él sabía que Dios lo había llamado, pero él quiere hacer las cosas a su manera. Y el Señor tiene que trabajar con él hasta que lo encausa, y él tiene que decirle, me rindo, Señor, voy para Nínive y voy a proclamarlo. En el 7:5 dice que entonces llevó el pueblo a las aguas. Dios primero usa su propia estrategia. La estrategia del hombre es ver números. La estrategia del hombre es multitudes. ¿Sabe cuánto era el ejército de los madianitas? 135,000. Y el ejército de Gedeón, 32,000. ¿Qué le dice la razón y la lógica a usted? Que van a de perder. ¿Cómo se van a atrever con ese ejército? Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Gedeón? El ejército que tienes es muy grande. ¿Cómo así, Señor? Como que se equivocó de números. Como que en matemáticas no anda muy bueno. El Señor le dice, no, vamos a hacer un asunto. Dígale que el que se quiera regresar, el que tenga miedo, que se vaya. Y dice que en esa noche 22,000 se regresaron. Y le queda un ejército de 10,000. Gedeón no entendía, pero le dijo, Señor, yo estoy siguiendo sus instrucciones. No le hallo ni pie ni cabeza a esta cuestión, pero usted me dijo y ahí vamos. Y después le dice el Señor, espérese que se va a asustar un poquito más cuando le diga que no es con 10,000 que le voy a entregar esa victoria. Y el Señor le dice, llévalos a que tomen agua. Y vas a mirar, los que se inclinen a tomar el agua y laman el agua, esos no los vas a llevar. Pero los que mantengan un pie aquí y beban el agua y mantengan vigilantes y con su mano beban el agua, esos son los que van a llevar. Y yo me imagino la aflicción de Gedeón, de seguro humana. 300 solamente le calificaron. 300. Cuando Dios dirige, en primer lugar, Dios va a utilizar su propia estrategia. Dios va a usar la estrategia de él que a veces no entiende. Y después que le dice al Señor que solo 300 no van armados, ¿sabe lo que llevaban? Trompetas y unos cántaros con unas luces. Señor, pero estrategias divinas. Porque no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. No es como yo pienso. Muchas veces yo le busco y le hago, y es por aquí. El Señor me dice, no es con lo que tú estás haciendo. Dobla rodillas y espera que yo voy a obrar. Y otras veces el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Dobla rodillas, pero haz esto. Y a veces yo digo, pero ¿cómo, Señor? Y el Señor nos dice, no es a tu manera, es a mi manera, como dice la canción, ¿verdad? A mi manera. Cuando Dios dirige la batalla, usa su propia estrategia, pero da órdenes precisas. Y yo quiero decirle, usted no va a poder seguir esas órdenes precisas si no lee la palabra. Muchas veces estamos dando cosas contra el aguijón. Muchas veces nos estamos dando con la piedra en los dientes porque no conocemos esta palabra. Porque hay cosas sencillas y prácticas en esta palabra. Y queremos ver días mejores. A veces estamos esperando bendiciones. Y el Señor nos ha dicho a nosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero agarramos las añadiduras primero y queremos que vengan las bendiciones. El Señor dice, tenés el muchacho patas arriba, no se te va a parar. No va a pasar nada, porque queremos hacer las cosas
nosotros a nuestra manera, pero el Señor tiene órdenes precisas. Tiene órdenes que las ha dado. Y yo le invito a que usted lea cada día la palabra. Si usted quiere conocer esas órdenes y ese proceso de Dios para bendición en su vida, escudriñela. No deje que pase un día sin siquiera leer un versículo de la palabra. Memorícelo cuando pueda. Léalo y diga: Señor, ¿qué quería decir en aquel tiempo cuando dijiste esta palabra? ¿Por qué fue que esta palabra salió? Pero llegue al final y diga: ¿qué me quiere decir ahora a mí? ¿Qué me quiere decir? 3 preguntitas sencillas y Dios le va a hablar siempre. En tercer lugar, selecciona la gente dedicada. Amén. Dios casi siempre llamó gente ocupada. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Ocupado, dedicado. Yo no recuerdo haber encontrado en la Biblia que Dios llamara holgazanes. Siempre gente ocupada, dedicada. Y le digo: mire, vamos a hacer esto. Mire si Dios fue tan selectivo que de los 32,000, dijo que hay 22,000 que no están en nada, que están aquí como que de pronto por el compromiso, por decir, no se quieren debilitar ante los demás y decir: yo soy fuerte, yo le hago, pero con deseo de estar allá, porque me obliga mi mamá, porque el esposo, la esposa, por eso estoy en la iglesia y en Dios. Él quiere trabajar con gente dedicada y la selecciona. Si usted quiere ser seleccionado por Dios para propósitos grandes y maravillosos, dedíquese. Yo le garantizo que no he visto una gente dedicada a Dios que Dios no la use para su gloria. Amén. De aquellos 32,000, seleccionó 300, porque estos 300 estaban para las cosas. Estos 300 se habían tomado el asunto como Dios lo quería. Y dijo: Señor, con 300. Y con 300 Dios les entregó la victoria ante 132,000. Con 300. Y en tercer lugar, cuando Dios quiere usted tener una victoria segura, es créale a Dios, porque cuando Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si Dios le ha dicho a usted: ¿sabes algo? Yo tengo planes maravillosos contigo. Créalo. Créalo. En primer lugar, porque fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. Dios es fiel. Dios no miente. Amén. Dios no se retracta. Dios, cuando Él dice que Él va a hacer, Él hará. Y cuando Él ha dicho: ni una jota, ni una tilde pasarán hasta que todo esto acontezca, créalo. Amén. Créalo. Aunque pasen circunstancias que usted no le halle ni pie ni cabeza, Dios cumplirá. Dios hará. No importa el tiempo, Dios va a cumplir. Yo le digo a Abraham: te voy a dar descendencia y va a ser como la arena del mar. Y Dios se la dio. Dios prometió, Dios cumplió. Dios promete, créalo que Dios le va a cumplir, porque es parte de su naturaleza. Amén. Y la naturaleza de Dios mismo. Mire lo que dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Fiel. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta la segunda generación. Hasta 1000 generaciones. Hasta las 1000 generaciones, hasta siempre. Aleluya. Dios es fiel. Amén. Y si Dios dijo que Él hará, Él lo va a hacer. Amén. ¿Hay alguna promesa que usted la ha apropiado y que la ha tomado para usted? Amén. ¿Hay alguna promesa que usted puede decir este día: yo la creo? Dios me dijo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y yo lo creo. Y en los 50 y pico de años que llevo, nunca he visto un día en el que Dios me haya dejado. Amén. Aun cuando a veces yo me le tuerzo, Él está ahí, Él permanece fiel, como dice Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo, porque Él es fiel. ¿Cuántos hemos echado un pie y nos hemos torcido? Y ese amor de Dios tan grande ha estado ahí fiel, esperando, cumpliendo, no soltando sus promesas, porque Dios es fiel.
Y cuando Dios promete, créale, créale y dígale: Señor, tú me prometiste que vas a estar conmigo todos los días. Aun cuando este día esté negro, gris, aun cuando yo no le veo luz por ninguna parte, estoy segura que tú estás conmigo. Y a veces vienen una tras otra. Hablamos con una hermana y decía: a veces el golpe, nos damos una herida y como que todos van a dar ahí. ¿No les ha pasado? Todos los golpes van a dar ahí. A la herida, sí. A la herida. Ay, sí. Y a veces nos pasa una situación y viene otra, y a veces decimos: Señor, tanta situación me lleva de la mano y corriendo. Hermanos, pero Dios es fiel. Dios es fiel. De pronto Dios está esperando alguna reacción nuestra. Y de pronto está Dios ahí esperando. Y esos palos nos están viniendo y esas situaciones. No porque Dios sea mala clase. ¿Por qué los madianitas habían llegado a tener ese control sobre los israelitas? Ahí mismo lo dice la Escritura. Se habían apartado de Dios. Se habían olvidado. ¿Y Dios qué le dice a él cuando le da esas instrucciones? Derriba primero el altar que tiene tu padre. El papá de Gedeón tenía un altar a Baal y a Astarot. Y le dice: derríbalo. Y ahí, en lugar de ese, edifica altar a Jehová. En su propia casa. Y muchas veces hay bendiciones que nos las estamos perdiendo. Y hay crisis que están llegando en nuestra vida, porque en nuestra propia casa han levantado altares que no son a Dios. Y a veces nos decimos: pero yo no, pero el papá, la mamá, los hijos. Y no están llegando bendiciones, porque hay altares que están levantados. Y eso es lo que pasó con ellos. Gedeón estaba limpio. Gedeón dice: Señor, yo no he hecho nada. Pero el Señor le dice, y conocí el corazón: Gedeón, levántate y derriba el altar que ha levantado tu padre, y en vez de eso levanta altar a Jehová. Y entonces dice que sanó y dijo: el de noche, para que no vayan a pasar nada. Y al día siguiente que se levantaron, no estaba el altar de Baal y Astarot, estaba el altar de Jehová. Comenzaron a protestar y vinieron y le dijeron: ¿pero qué pasa? Y el papá de él le dijo: ustedes van a defender la causa de Baal y Astarot, déjenlo que se defienda solo. Y nada pasó, porque era un ídolo. Pero él le dijo: déjenlo que se defienda solo y que él se las arregle con Gedeón, porque él también sabía, pero había sido arrastrado ya por la vida misma, y ahora se había levantado ese altar. Y vemos la obra de Dios. Hermanos, yo les invito: revisen si de pronto en su casa no se ha levantado un altar a Baal ya. De pronto los hijos, los padres, a veces tal vez no sea usted nada y usted esté inocente de lo que esté pasando, pero usted no sabe que están levantando los hijos. Usted no sabe qué es lo que esté pasando, y después diga: ¿por qué esta racha tan mala? Comencemos a revisar y poner las barbas en remojo. Dios permanece fiel, porque Dios tiene el poder para cumplir lo que Él promete. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Hay cosas que usted oye, testimonios, y usted dice: santo Dios, pero ¿cómo fue esto? Impresionante. Testimonios que nosotros no le vamos a entender mediante la razón, sino solamente conforme la fe. ¿Qué Dios ha hecho en su vida? ¿Qué Dios ha hecho en mi vida? Que son las que me tienen hoy de pie. Yo le decía otro día a los hermanos: ¿sabe qué ha pasado? ¿Por qué voy a estar ahí de pie? Porque han sido 50 y pico de años en los que he visto el poder de Dios en mi vida, en la vida de muchas personas, y eso yo no lo puedo negar. Voy a estar ahí de pie diciendo: Dios tiene poder. Dios tiene poder para cosas sobrenaturales. Para cosas sobrenaturales, aun cuando nosotros no entendemos. Y esto es lo que dice Lucas 1:37. No hay nada imposible para Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: No hay nada. no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Y en tercer lugar, cuando Dios promete, Dios cumple, porque dijimos que fidelidad es parte de su naturaleza, porque tiene poder para cumplir sus promesas.
Pero en tercer lugar, porque nuestro bien es su meta. Eso es lo que Dios quiere. Dice que Él ha venido para darnos vida. Y vida marca la guángara. No, vida en abundancia. Dios quiere que usted y yo estemos felices, contentos, realizados. Eso es la razón por qué Dios va a cumplir esas promesas. Porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y todas las promesas que Dios nos ha dado siempre van enfocadas en el bienestar suyo y mío. Mire qué amor tan grande, que no se negó a sí mismo y dio su propia vida para que usted y yo hoy podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Amén. Podamos disfrutar lo que es el gozo, la paz, la esperanza. Y yo le digo 3 cosas. Cuando la victoria va a ser segura, aún en medio de lo que esté viviendo, cuando estamos en el propósito de Dios. Cuando vamos a dejar que Dios dirija el proyecto, la batalla, porque cuando Dios ha prometido, Dios cumple. Y Dios ha prometido a nosotros que nos va a llevar de bendición en bendición, de victoria en victoria, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria Por a eso Dios. yo le invito hoy en este momento, que no importa si la condición suya se parece a la de Gedeón, que se pareciera que si no está en una situación es que lo están persiguiendo, y dígale: Señor, mi situación económica está similar a la de Gedeón quizá, mi situación de seguridad no la tengo, no hay ni seguridad por ningún lado, ni en la familia, mi situación espiritual está en crisis, pero yo hoy vengo delante de ti, que así como le regalaste la victoria a Gedeón con 300 soldados contra 135,000, no tengo nada, pero aquí estoy hoy para que tú me regales esa victoria segura en esta área que yo necesito. Póngase de pie y digámosle al Señor: Señor, aquí estamos. Condiciones quizás, Señor, similares a las que Gedeón vivía, en el aspecto económico, en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. Pero gracias por recordarnos, Señor, que así como tú ayudaste y pudiste hacer la obra sobrenatural en la vida del pueblo israelita a través de Gedeón, también lo puedes hacer en nuestra vida. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, poniéndote las circunstancias en que vivimos, Señor, rindiéndote nuestros derechos e implorándote que seas tú, oh Dios, el que dirija nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros planes, porque nos hemos dado cuenta que nuestras estrategias han fracasado. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, para implorarte esa victoria en nuestra vida, en esas áreas específicas que tú conoces, que necesitamos esa victoria. Te lo imploramos en el nombre de Jesús.